a grabar ahora sí. Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a comenzar con el estudio de lo que es una vecindad, puntos interiores de un conjunto dado y puntos de acumulación de un conjunto dado. Necesitamos de estos tres conceptos para poder estudiar con gran formalidad a la derivada. Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es una vecindad, dar una interpretación geométrica. Nos vamos a dar cuenta de que las vecindades son simplemente intervalos abiertos, con ciertas características. Después vamos a definir los puntos interiores de un conjunto dado A, que dicho de una forma intuitiva, los puntos interiores son aquellos puntos que se quedan adentro del conjunto. Por trivial que suene, pues eso es lo que queremos definir de una manera formal. Vamos a dar ejemplos de puntos interiores, de puntos que no son puntos interiores. Vamos a definir lo que es un conjunto abierto. Y por último, vamos a definir los puntos de acumulación, que es un punto de acumulación de un conjunto dado A, que como su nombre lo indica, la idea intuitiva es que un punto es un punto de acumulación de un conjunto A si alrededor de ese punto se pegan, se van acumulando elementos del conjunto A. Tanto como queramos, se van pegando elementos del conjunto A. Y lo último que vamos a hacer, y más bien lo que les voy a decir es que lean la prueba. Aquí está escrita, ya la tengo escrita, pero ya no la vamos a hacer. Va a ser una caracterización de los puntos de acumulación. Es una caracterización que yo vi en cálculo 1, con mis estudiantes de cálculo 1 vimos, caracterizamos a los puntos de acumulación, pero es un simple recordatorio. Entonces, les dejo la prueba, lo añado a las notas y ustedes si gustan la pueden checar. ¿Va? Es una caracterización muy importante de los puntos de acumulación. Si alcanza el tiempo, pues la vemos hoy. Y si no alcanza el tiempo, entonces ustedes la estudian por su cuenta, ya que es algo de cálculo 1. Pero vale la pena recordar por su importancia. ¿Ok? Bueno, como siempre, cualquier duda que tengan, díganme por favor. Vamos a resolverla con toda la calma del mundo y ya. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, antes de enunciar la definición de función derivable, que eso es lo que queremos estudiar, ¿no? A las funciones derivables. Lo que vamos a hacer es introducir los conceptos de vecindad, de punto interior y de punto de acumulación de un conjunto dado. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar definiendo lo que es una vecindad. Eso es lo primero que vamos a hacer. Y ya que tengamos el concepto de vecindad, definimos punto interior y punto de acumulación. ¿Ok? Bueno, pues vamos. Definición. Vamos a tomar un número R mayor que 0 y un punto X0 en R fijos. Tanto el punto R como el punto X0 son números reales fijos, con la condición de que R es mayor que 0. ¿Va? Definimos la vecindad de radio R con centro en X0 como, y la vamos a denotar de esta manera. La vecindad de radio R con centro en X0, ¿qué es? Es un conjunto, al cual vamos a denotar de esta forma. Como esto es notación nueva, lo que se suele hacer es poner estos dos puntitos. Cuando tú introduces notación, agregas estos dos puntitos y esos dos puntitos indican que estás agregando nueva notación, ¿ok? Entonces esta es nueva notación, así vamos a denotar a la vecindad de radio R con centro en el punto X0. ¿Y quién es ese conjunto? ¿Cómo se define? Como el conjunto de números reales, tales que la distancia que hay de X a X0 es menor que R. O sea, lo que estamos haciendo es meter en una bolsa, en un conjunto, a todos los números reales cuya distancia al punto X0, aquí está el punto X, este punto X está en la vecindad. ¿Por qué? Porque la distancia que tiene al punto X0, esa distancia, resulta ser menor que R. Entonces en una bolsa metes a todos esos elementos y a ese conjunto, a esa bolsita, le llamas vecindad de radio R con centro en el punto X0. ¿Sí se entiende? ¿Sí está bien? Esta es la notación con la cual vamos a trabajar. ¿Vale? Profe, Si yo hay... tengo una duda. Mande, ¿qué pasó? R, ¿qué nos referimos con R? Disculpe, es que no sé. ¿Cuál R? Esta Sí, es un número mayor que 0 fijo.
O sea, tú selecciona un número R mayor que 0 y un punto X0 fijos. Por ejemplo, a lo mejor podría ser R igual a 5 y X0 igual a 8, ¿no? Y entonces defines este conjunto. Si son con esos números que te dije, ¿quién sería este conjunto? Serían todos los números reales, tales que la distancia de X al punto 8 es menor a 5. Ajá. Pero como estamos definiendo algo de una manera muy general, por eso es que esta R es cualquier número mayor que 0 y este punto X es cualquier número real, pero fijos, están quietecitos. ¿Sí me comprendes o hay dudas todavía? Tú No, dime. sí, ya, todo muy claro. Muchas gracias, profe. Vale, no de qué. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros, seguros? Va. Yo sí, profe. Mande, ¿qué pasó? Eh, la diferencia de bolas abiertas y vecindad, ¿hay alguna en especial o No se hay pueden diferencia. tomar como la misma? No hay diferencia, es solo una manera diferente de nombrar un mismo objeto matemático. En algunos libros, y qué bueno que lo mencionas porque luego uno piensa que a lo mejor son cosas distintas, pero no. En algunos libros usan esta notación para referirse a este mismo conjunto y le llaman la bola de radio R con centro en X0 o también usan esta notación. Ponen aquí el centro y el radio. Son lo mismo. Todo eso se refiere a este mismo conjunto. Nosotros la notación que vamos a ocupar es esta de aquí. ¿Si me comprendes? ¿Sí está bien? Sí, 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 todo bien, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene dudas? ¿No? Va. Bueno, entonces bajo y ahí está nuestra primera interpretación geométrica, que la verdad no está muy bonita todavía, no hay un dibujo agradable. Lo único que estamos viendo es que la vecindad de radio R con centro en X0 son todos los puntos X cuya distancia X0 resulta ser menor que R. Pero nos gustaría tener una descripción más geométrica de este conjunto. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es el siguiente razonamiento. Fíjense, voy a bajar. Y aquí voy a recordar algo de cálculo 1 que estoy seguro que todos en cualquier curso lo vieron. Aquí está este recordatorio. ¿Qué es lo que dice? Que tú tienes un número A, un número real, A, y un número R mayor que 0, cuando el valor absoluto de A es menor que R. El valor absoluto de A es menor que R, sí, y solo sí, menos R menor que A menor que E. ¿Hay alguna duda con este recordatorio? Esto es algo que se ve en el tema de valor absoluto. Tú demuestras que el valor absoluto de un número A resulta ser menor que R, si, solo si, ese número A se queda entre menos R y R. ¿Ok? Entonces, en algún momento del razonamiento que les comenté, vamos a usar este recordatorio. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar con un razonamiento que nos va a llevar a una interpretación geométrica muy bonita de las vecindades. Fíjense, notemos lo siguiente. ¿Quién es la vecindad de radio R con centro en X0? Por definición, porque así lo acabamos de definir, son todos los números reales, tales que la distancia de X a X0 es menor que R. ¿Estamos de acuerdo que así definimos una vecindad? ¿Sí o no? Ahora, por el recordatorio, eso que estoy marcando en un círculo, ¿a qué es equivalente? A esta condición de aquí abajo, ¿no? Porque X menos X0 estaría jugando el papel de la A que aparece en el recordatorio. El recordatorio dice que el valor absoluto de A es menor que R si solo si pasa esto. Si X menos X0 juega el papel de A, entonces el recordatorio, traducido a esto, que dice que el valor absoluto de X menos X0 es menor que R, si solo si menos R es menor a X menos X0 menor a R. ¿Ok? Y entonces tenemos lo siguiente. Como esta condición y esta condición son equivalentes, este conjunto debe ser igual, consecuencia del recordatorio, a este conjunto de acá. Al conjunto de X en R, tal que menos R es menor a X menos X0 menor que R. Y después lo que vamos a hacer es sumar X0 en ambos lados de la desigualdad, de estas dos desigualdades. Sumamos X0 y ¿qué nos queda? El mismo conjunto.
Nos queda el conjunto de x es en R, tal que x0 menos R es menor a x, menor a x0 más R. Pero este conjunto ya lo conocemos. Este conjunto sí sabemos cómo se ve. Este conjunto son todos los números reales que se quedan entre este número real y este otro número real. Estos dos números reales que estoy marcando son fijos, porque x0 es fijo y también r es fijo. ¿Estamos de acuerdo que lo dijimos al principio de la definición? Este es fijo, este es fijo, entonces este es un número fijo, este es otro número fijo, y lo que es variable, lo que se está moviendo es la x. Son todos los números reales que se quedan entre este número y este otro número. ¿Quién es ese conjunto? ¿Cómo se define ese conjunto? Es más bien, ¿qué conjunto es ese? Pues es un intervalo abierto. Es el intervalo abierto x0 menos r, x0 más r. Y entonces llegamos a la conclusión de que la vecindad de radio r con centro en x0 es en realidad el intervalo abierto x0 menos r, x0 más r. Y entonces, ¿una vecindad qué es? Una vecindad de radio R con centro en x0 resulta ser un intervalo abierto con extremo izquierdo x0 menos r y extremo derecho x0 más r. Si hacemos un dibujo de ese conjunto, las cosas se verían de la siguiente manera. Fíjense, aquí está nuestro dibujito. Ya tenemos una interpretación geométrica mucho más agradable de lo que es una vecindad de radio R con centro en x0. Fíjense, ¿cuáles son los extremos de este intervalo abierto? x0 menos r, aquí está dibujado, y x0 más r. En medio del intervalo abierto se encuentra el punto x0. Y justo como está en medio, por eso es que se le llama el centro de la vecindad, porque se encuentra en el punto medio del intervalo. ¿Por qué se dice que está en el punto medio? Porque si tú te fijas en la distancia que hay de x0 a x0 más r, o sea, te fijas en esta distancia, esta es una distancia de r unidades. Y si te fijas en la distancia que hay de x0 a x0 menos r, aquí también hay una distancia de r unidades. Ajá. Entonces ya tenemos una interpretación más agradable, más geométrica de lo que es una vecindad de radio R con centro en x0. ¿Qué es? Es simplemente un intervalo abierto, aquí está, con extremo izquierdo, x0 menos r, y extremo derecho, x0 más r. ¿Ok? Y entonces, ¿cuáles son los puntos de la vecindad? Pues los puntos x, cuya distancia x0 es menor que r, o sea, los puntos de una vecindad son los puntos x que se encuentran en este intervalo abierto. Acabamos de caracterizar a los puntos de una vecindad. ¿Okay? Son los puntos que se encuentran en este intervalo abierto. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay alguna duda? Los escucho. ¿Todo bien, seguros? Todo bien. Va. Todo bien. Pregunta, profe. Vale. Si hay dudas, me dicen, ¿eh? No hay ningún problema. Bajamos. Creo que alguien levantó la mano. Ah, bueno, adelante, te escucho. Sí, ¿por qué se multiplicó todo por x0? En la parte de arriba. Mande. En la parte de arriba de sacar los dos intervalos de x0 menos r y x0 más r, ¿por qué todo se multiplicó por x0? ¿Por qué lo sumamos por x0? Ajá. Sí. Ah, porque mira, el objetivo era llegar a este conjunto de aquí. Queríamos obtener una descripción más agradable, una descripción geométrica más agradable que fuera entendible. Ajá. Entonces lo que empezamos a hacer es algebrita. Tratamos de expresar este conjunto de una forma en la que nosotros ya sepamos describirlo en la recta real. Entonces uno empieza a hacer álgebra y trata de escribir esta condición de una forma más simple. Aplicamos este recordatorio, nos quedó esta expresión. Después lo que hicimos fue sumar a x0 porque nos dimos cuenta de que así las cosas escritas, como lo que aparece al final, esto lo que nos está diciendo es que este conjunto
es un intervalo abierto. Esa es la razón de haber sumado x0, porque al haber sumado x0, llegamos a la conclusión de que este conjunto es realmente un intervalo abierto. Esa es la razón por la cual se sumó x0, para llegar a la conclusión de que en la vecindad de radio R con centro en x0 es realmente un intervalo abierto. El intervalo abierto x0 menos r, coma x0 más r. No sé si me di a entender. ¿Sí está bien? Sí. Ok, va. Profe, yo tengo una duda, perdón. Mande, ¿qué pasó? ¿Cómo concluimos que fue un intervalo abierto? O sea, ¿cómo supo que x0 menos r y x0 más r era un intervalo abierto? X0 menos r. Ah, por el razonamiento que hicimos aquí. Mira, fíjate. Este razonamiento de aquí. La vecindad de radio R con centro en x0, ¿quién es? Es este conjunto de aquí, ¿estás de acuerdo? Por simple definición. Así es como definimos la vecindad. Ahora, esto que estoy marcando, por el recordatorio, es equivalente a esta condición. Entonces, los puntos X que satisfacen esto son los mismos puntos que satisfacen esto. Si un punto X satisface esta condición, eso va a pasar, entonces satisface la condición de aquí abajo. Y al revés, si satisface la condición de abajo, satisface esta condición de aquí. Por lo cual, este conjunto y este otro conjunto son realmente el mismo. Ajá. Después sumamos x0, ¿sí? Y llegamos otra vez, como sumas x0, satisfacer esta condición. Y satisfacer esta condición de acá viene a ser lo mismo, porque lo único que hicimos fue sumar x0 en todas las desigualdades. Tú tienes menos r, menor a x, menos x0, menor que r. Las x's que satisfacen esas dos desigualdades son las mismas x's que satisfacen estas dos desigualdades. Lo único que se hizo fue sumar x0. Eso es todo lo que se hizo. Entonces, este conjunto es el mismo a este conjunto de acá. Y por definición de intervalo abierto, este conjunto es un intervalo, es el intervalo abierto x0 menos r. ¿Sí te acuerdas cómo se define un intervalo abierto? Un intervalo abierto, a, b, se define como el conjunto de los x's en r, tales que a es menor que x menor a b. Ajá, esa es la definición de intervalo abierto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Son todos los números reales que quedan entre x0 menos r y x0 más r. O sea, es el intervalo abierto x0 menos r, x0 más r. Y así es como concluimos que esta vecindad es este intervalo abierto. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? ¿O hay dudas? Sí, ya Profe. mucho más claro. Gracias. Vale. Profe, Mande, ¿qué pasó? bueno, yo para confirmar, en eso de intervalo abierto, un ejemplo, supongamos que por decir así, en la demostración, vemos que dice menor y menor que, ¿no? Y por eso es intervalo abierto. Un ejemplo, si supongamos que fuera menor e igual, ya sería un intervalo, bueno, ya ocuparíamos, por ejemplo, un corchete. Exactamente, ya estamos Sí, ¿verdad? hablando de Ajá. un intervalo cerrado. O sea, Ujú. Ok, un gracias. no, ¿de qué? Ahí está, atención más gente. Y ya. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien, seguros? Va. Bajo. Todo bien. Y bueno, ya definimos el concepto de vecindad. El concepto de vecindad a veces no se introduce en cálculo 1, en ocasiones sí, en otras no. Yo sí lo introduzco porque es cómodo. O sea, ya que entiendes lo que es una vecindad, ya es fácil, ciertos resultados es fácil expresarlos en términos de vecindades. Por ejemplo, el concepto de límite. Ajá. Bueno, y también el concepto de punto interior, que es el que vamos a definir a continuación. Ya que definimos lo que es una vecindad, ahora vamos a hacer esto. En términos de vecindades, vamos a dar la definición de punto interior de un conjunto dado. ¿Ok? Y entonces va la definición de lo que es ser punto interior. Va la definición. ¿Qué dice? Sea A subconjunto de R y X0 un punto en A. O sea, tú tienes un conjunto, subconjunto de los reales y un punto X0 en A. Tienes esos datos. Decimos
que X0 es punto interior de A, sí pasa lo siguiente. Si tú puedes encontrar una R mayor que 0, con la propiedad de que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenido en A. O dicho de forma equivalente, el intervalo abierto X0 menos R, X0 más R, se queda contenido en el conjunto A. Estamos de acuerdo que esto y esto dicen lo mismo por lo que acabamos de mostrar arriba, ¿no? Una vecindad es en realidad un intervalo abierto y es justo este intervalo abierto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que un punto X0 sea punto interior de un conjunto A? Vamos a ver el dibujito y vamos a explicar. Aquí tenemos a nuestro conjunto A, que es todo lo que está marcado de verde. Nuestro conjunto A es todo lo de verde. Tú tomas un punto X0 en A. ¿Por qué este punto X0 es un punto interior de A? Porque tú puedes encontrar un radio lo suficientemente pequeño de tal forma que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida en el conjunto A. Si tú puedes encontrar esta R, no, con que tú encuentres una R que haga esto, entonces inmediatamente tú dices que el punto X0 es un punto interior del conjunto A. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? ¿Todo bien? Profesor, ¿por qué Mande, tenemos dos corchetes y dos paréntesis? Ah, dos corchetes, dos paréntesis. ¿En dónde? ¿En el dibujo? Ah, en el dibujo. Ah, es un ejemplo de un conjunto. El conjunto A puede ser cualquier cosa, ¿no? Es un subconjunto de los reales. Yo traté de dibujar un conjunto lo más general posible. Puse un intervalo cerrado aquí, luego un intervalo abierto, luego una cantidad finita de puntos aquí. Digamos que es un dibujo que ilustra la definición, pero Ah, ya, todo eso es el mismo conjunto A. es el mismo Y conjunto ya A. nada más estamos viendo que por lo menos en una parte está contenido la vecindad, ¿no? Exactamente, justo, justo. Ok, va. ¿Alguna duda más? ¿Hay alguna otra duda? ¿Todo bien? Esto debe quedar muy claro porque ahorita que hagamos los ejemplos, pues vamos a ocupar esta definición, ¿vale? Otra cosita más, otro comentario. Diremos que el conjunto A es abierto si todos sus puntos, si todos los puntos de A son puntos interiores. O sea, un conjunto vamos a decir que es abierto si todos los puntos de A son puntos interiores. Dicho de una forma matemática, un conjunto es abierto si pasa esto de aquí. ¿Qué es lo que dice eso del recuadro? Lo que dice es lo siguiente, que para cada X en A, X es un punto interior de A. Si todos los puntos de A, son puntos interiores de A, entonces el conjunto A se dice que es abierto. ¿Ok? Entonces aquí definimos dos cosas, punto interior y conjunto abierto. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es dar ejemplos de cómo demostrar que un punto es punto interior, cómo demostrar que un conjunto es abierto y negar la definición de punto interior, porque también es importante saber cuándo un punto no es punto interior y para ello necesitamos la negación de lo que es un punto interior. ¿Ok? Entonces pasamos a los ejemplos, ya que dimos la definición. Mande, ¿qué pasó? ¿Cree que pueda repetir rápido lo de la forma geométrica? Es que no le entendí muy bien a eso. ¿De la definición de punto interior? Sí. Ok, mira, checa. Tú tienes un conjunto A. El que está aquí en el dibujo, pues es un caso muy, muy particular que trata de ilustrar la definición general. Pero al final de cuentas es un dibujo y es un caso muy, muy particular. Pero vamos a agarrarnos del dibujito. Mira, aquí está nuestro dibujo. Tenemos a nuestro conjunto A, que es todo lo de verde. Tienes un punto X0 en el conjunto A. Aquí está. Decimos que X0 es punto interior de A, si pasa lo siguiente. Si existe una R mayor que 0, tal que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida en A. Voy a hacer el dibujo un poco más grande. Ahí está. Fíjate, ahí está una parte del conjunto A. Aquí está nuestro punto X0. ¿Por qué este punto es punto interior? Porque yo puedo encontrar un radio lo suficientemente pequeño de tal forma
que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda completamente contenida en A. Esto no tiene que pasar para toda R. Fíjate el cuantificador que aparece en la definición. Es un existe. Ajá. Debe existir una R de tal forma que esta vecindad se quede contenida en A. A lo mejor para ciertos radios, para ciertas R's, esta contención no se da. Por ejemplo, ¿qué tal si yo me tomo esta R grandotota? Yo me tomara esta R'. No, pues con esa R', la vecindad de radio R' con centro en X0, ni de chiste se queda contenida en A. Debe existir una R, tomas una R lo suficientemente pequeña, si tú encuentras una R lo suficientemente pequeña, de tal forma que esta vecindad se queda contenida en A, entonces se dice que el punto X0 es punto interior. Y esta es la interpretación geométrica, es justo lo que está explicando ahorita. ¿Cómo lo ves? ¿Si está bien o hay dudas? Tú dime. No, ya está claro. Muchas ¿Ya gracias. está? Ok. Maestro, yo sí Ah, tengo duda. Mande, ¿qué pasó? Entonces, ¿el punto interior sería un punto dentro de la vecindad que es Exacto. menor? Ok. Es un punto dentro de la vecindad, es el centro de la vecindad y toda la vecindad se queda contenida en el conjunto A. Toda la vecindad Es se debe un quedar punto contenida. interior. Y si pasa eso, X0 es un punto interior de A. Exacto. Ok. O sea, Va. realmente depende del conjunto A, ¿no? De qué tan grande es el conjunto A y dependiendo que el punto X0 que nos den. Exactamente. Porque aquí en el ejemplo gráfico, yo agarré este punto X0. Y este punto X0 efectivamente es un punto interior. Pero, por ejemplo, si yo me hubiera agarrado este de aquí, este punto X0, al ratito, en un ejemplo vamos a ver que no va a ser punto, ese no es un punto interior, porque sin importar la R que agarres, la vecindad de radio R con centro en X0' que agarres, esa no se va a quedar contenida en el conjunto A. ¿Ok? Entonces, dependiendo del punto X0 que agarres, ese punto es o punto interior o no es punto interior. ¿Sí me comprenden? ¿Sí está bien? Sí, yo tengo una pregunta. Mande. Entonces, lo que ahorita más o menos explicó es que si, por ejemplo, agarráramos un punto el cual está así, o sea, literal, encima del punto donde terminaban los corchetes, o sea, que está literal así, ese punto no va a ser interior porque dice que tenemos una R tal que sea mayor que 0. Entonces, no podríamos tener una vecindad de no podríamos tener esta R que sea, esta vecindad de R donde esta X sea el centro porque no hay manera de que pues esté ahí sin que sea igual a 0. Entonces, eso se podría decir que es como técnicamente el límite entonces, o ese punto que está ahí exacto en ese corchete, o qué sería. Bueno, a ese tipo de puntos se les dice de otra manera. No lo voy a definir en esta. Al rato, si quieren, les comento cómo se definen esos puntos. Pero por ejemplo, este puntito que comenté aquí, ese punto no va a ser punto interior. ¿Por qué? Porque sin importar la R que yo considere, sin importar la vecindad del radio que sea, concentro en ese punto, el X0', no importa qué radio me tome, por chiquito que sea, esa vecindad no se queda contenida en A. ¿Por qué? Porque estos puntitos que estoy marcando aquí, todos estos, siempre van a quedar fuera del conjunto A, ¿verdad? Entonces, ¿esto por qué lo dije? Porque ocurre que cuando tú tomas un punto X0 en A, tiene dos posibilidades. O es punto interior o no es punto interior. Vamos a tener esas dos posibilidades siempre. Tú tomas un punto X0 y tiene la posibilidad de ser un punto interior del conjunto A o tiene la posibilidad también de no ser un punto interior del conjunto A. Al ratito, nada más esperen tantito, un poquitito, vamos a ver que este tipo de puntos, los que quedan en los extremos de un intervalo cerrado, no son puntos interiores del conjunto. Pero nada más aguanten tantito, porque tenemos que negar la definición de punto interior para entender bien qué significa no ser un punto interior. ¿Va? Y hasta ahorita, ¿cómo va el asunto? ¿Bien? Perdón, creo que ibas a hablar.
Te escucho. ¿Quién alzó la mano? A ver, entonces, en cualquier conjunto dado, podemos escoger un punto dentro de ese conjunto. Y solamente un punto de ellos va a ser un punto interior, o un punto interior puede ser en cualquier aspecto del conjunto. O sea, tú tienes tu conjunto A y vas a tener y vas a tener dos posibilidades para tus puntos de A. O tomas un punto en A y tienes dos posibilidades. O es un punto interior o no es un punto interior. En el dibujo, este punto X0 es un punto interior. Por ejemplo, otro punto interior, ¿quién sería? Este, ¿no? Por ejemplo, este de aquí. Intuitivamente. O sea, no estamos haciendo una demostración formal. Ese punto Y0 también sería un punto interior, ¿verdad? Porque puede encontrar un radio lo suficientemente pequeño, de tal forma que la vecindad de radio R con centro en Y0 se queda contenida en A. Este otro punto también es un punto interior, ¿verdad? Porque también puede encontrar una vecindad centrada en Z0 que se queda contenida en A. ¿Quién no es punto interior de A? Por ejemplo, este puntito, este de aquí. ¿Por qué? Porque para cualquier R que yo dé, aquí, siempre esa vecindad no se queda contenida en el conjunto A. Hay puntos que quedan fuera del conjunto A sin importar el radio que tome. Ajá. Entonces, tú tienes tu conjunto A. Los puntos de A los puedes clasificar en dos clases. Los puntos interiores de A y los puntos que no son puntos interiores de A. Eso siempre lo vamos a poder hacer. No solo hay un punto interior, puede haber muchos, una infinidad. ¿Sí me entienden? ¿Sí está bien? Profe, entonces, Creo que hablaron dos personas al mismo tiempo. ¿Alguien no se le entiende en el audio? Le está fallando, creo que el audio. Ay, no te escucho, ¿eh? Bueno, entonces la otra persona que haya participado, adelante, te escucho. gracias. Entonces, prácticamente para que un conjunto, o sea, para que un punto sea punto medio, el conjunto tiene que estar dentro de la vecindad, o sea, esa es la condición, ¿no? O sea, la vecindad tiene que estar dentro del conjunto A. Exacto, la vecindad Sí. está dentro del conjunto A, y si eso pasa, entonces X0 se dice que es punto interior de A. Ok, o sea, prácticamente la condición es que esté dentro del conjunto A. Exacto. Gracias. No, ¿de qué? Profesor, tengo una duda. Mande, ¿qué pasó? Entonces, ¿en qué ejemplo quedaría un conjunto abierto? Ahorita vamos a hacer ejemplos. Ahorita lo que hice fue dar la definición y lo que vamos a hacer a continuación es dar ejemplos formales. Okay, aquí están, de hecho, mira. Este sería un conjunto abierto. Adelanto un poquito. Este sería un conjunto abierto. Bajo otro poco más. Bajo. En este ejemplo, A no es punto interior de este conjunto, que es un intervalo cerrado. Entonces, aguanten tantito. Ahorita vamos a hacer ejemplos de conjuntos abiertos, de cómo se demuestra que algo es punto interior y ese tipo de cosas. Vamos a lo que acabamos de definir. ¿Alguna otra duda? Sí, yo. ¿Sí se me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Sí. Creo que sí me quedó claro, pero nada más para confirmar. Entonces, punto interior, pero del conjunto A solo habría uno, ¿no? Que ese sería el del medio, el centro, punto interior. Pero hay otros puntos interiores que podría haber, pero ya no serían de A, sino de una vecindad dentro de A, ¿no? No. Fíjate, mi conjunto A en el dibujo, fíjate, mi conjunto A en el dibujo es este intervalo cerrado, junto con este intervalo abierto, estos puntitos, ese es todo mi conjunto A. En ese conjunto A, no tiene sentido hablar del punto medio. Hablar del punto medio tiene sentido cuando trabajamos con intervalos únicamente, pero en la definición de punto interior, yo solo me tomé un conjunto A subconjunto de R. Puede ser cualquier tipo de conjunto, puede ser un conjunto infinito, puede ser un intervalo abierto, un intervalo cerrado, puede ser uniones de intervalos abiertos, uniones de intervalos cerrados, puede ser cualquier subconjunto de R. La única condición
que estamos pidiendo para que un punto X0 de A sea punto interior de A, la única condición que está exigiendo es que exista una R mayor que 0, de tal forma que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida en A. Eso es lo único que debe cumplir el punto X0 para ser un punto interior de A. Por ejemplo, vamos a ver el dibujo. Este punto Y0 es un punto interior de A. ¿Por qué? Porque puede encontrar una vecindad centrada en Y0 que se queda completamente contenida en A. Este punto Z0 es un punto interior de A. ¿Por qué? Porque puede encontrar una vecindad centrada en Z0 que se queda completamente contenida en A. Recuerda que las vecindades son intervalos abiertos de este tipo, como el que marqué. O sea, la vecindad de radio R con centro en X0 es este intervalo abierto, el intervalo abierto X0 menos R, X0 más R. Entonces, lo único que debe cumplir un punto X0 para ser punto interior es que esta vecindad, con un radio adecuado, se quede contenida en A. No tiene por qué ser el punto medio del conjunto, no tiene por qué ser, o sea, no tiene que cumplir una condición de ese estilo. Simplemente, si hay un entorno, una vecindad, que se queda contenida en A, inmediatamente ese puntito, el centro de la vecindad, va a ser punto interior de A. Esa es la única condición que debe cumplir. Vale, ¿Sí me entienden? Sí. Va. Vale. A ver, déjenme ver el chat. Alguien dice, mientras estés dentro de A, puedes reducir o aumentar el radio con la condición de que... Sí. Ok. Bajo y pasamos a los ejemplos, ¿ok? Yo creo que con los ejemplos va a quedar más claro este concepto de punto interior y conjunto abierto. Así que comencemos con los ejemplos. Ahí va. Primer ejemplo. Vamos a tomar dos números reales, A y B, con A menor que B. Veamos que el conjunto A, definido como el intervalo abierto A, B, es un conjunto abierto. O sea, ahorita el conjunto A, ¿cómo lo tomamos? Como el intervalo abierto A, B. ¿Qué queremos demostrar? Queremos demostrar que nuestro conjunto A, definido como el intervalo abierto A, B, es un conjunto abierto. ¿Cuál es la definición de ser un conjunto abierto? ¿Subo tantito? Para que un conjunto sea abierto, debe de suceder que todos los puntos del conjunto A son puntos interiores. Es decir, para todo punto de A, debe de suceder que X es, bueno, para todo punto X en A, debe suceder que X es un punto interior de A. ¿Ok? Entonces, aquí está el cuantificador para todo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a empezar la prueba? Vamos a empezar tomando un punto de nuestro conjunto A, fijo pero arbitrario, porque aquí hay el cuantificador para todo. Entonces empezamos tomando un punto de nuestro conjunto A, fijo pero arbitrario, ¿y qué tenemos que mostrar? Que ese punto es punto interior del conjunto A. ¿Sí se entiende? Así es como vamos a comenzar la prueba. Bajo. Queremos ver que A es un conjunto abierto. Entonces comenzamos tomando un punto X0 en el intervalo abierto A, B, fijo pero arbitrario. Déjenme aquí le pongo esto. Demostración. Tomamos un punto X0 en el intervalo abierto A, B. Es cualquier punto del intervalo abierto A, B, pero ya que lo tomaste, está fijo. ¿Ok? Tomaste cualquier punto del intervalo abierto A, B, pero durante la prueba, ese punto va a estar fijo. ¿Ok? ¿Qué tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar que ese punto, X0, es realmente un punto interior del intervalo abierto A, B. ¿Qué significa demostrar que un punto es punto interior de un conjunto? Tenemos que ver que existe un radio lo suficientemente pequeño con la propiedad de que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida en el intervalo abierto A, B. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que ver. Entonces, todo nuestro esfuerzo se va a concentrar en ver esta contención con una R adecuada. Tenemos que proponer una R mayor que 0
con la propiedad de que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida en el conjunto A. Ahora, aquí viene un recordatorio, algo que se ve en el tema de números reales. Recordando que A es menor al punto medio, ahora si A más B entre 2 menor a B, recordando esto, vamos a dividir la prueba en dos casos. Considerando esta desigualdad, lo que vamos a hacer es dividir nuestra prueba en dos casos. Fíjense, este punto X0 es cualquier punto del intervalo abierto a coma B. Entonces tenemos dos posibilidades. Aquí se encuentra el punto medio. Pero ese punto X0 que tomamos tiene dos opciones. O queda por delante de A más B entre 2. Esta es la primera posibilidad. O queda por detrás de A más B entre 2. Estas son las dos posibilidades que tiene el punto X0. Quedar por delante de A más B entre 2 o quedar por detrás de A más B entre 2. Entonces, esas dos posibilidades agotan todos los casos. Entonces, nuestra prueba se va a dividir justo en esas dos posibilidades. Bajo. Primer posibilidad. Si el punto X0 está entre A y A más B entre 2. ¿Qué pasa si nuestro punto X0 está aquí en medio? El segundo caso, ¿cuál va a ser? El segundo caso va a ser cuando X0 está por delante de A más B entre 2 y por debajo de B. Entonces, nuestra prueba se divide en esos dos casos, ya que son las únicas posibilidades que existen. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Maestro. Sí, te Maestro, escucho. Se me cortó cuando estaba a punto de decirme sobre el caso 1. Empezando. ¿Podría repetirlo, por favor? Ah, sí, mira, checa. O sea, tú tomaste un punto X0 en el intervalo abierto a coma B. Entonces, ese punto X0, ¿cómo se ve en ese intervalo? Pues puede quedar por detrás de A más B entre 2. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que X0 quede por delante de A más B entre 2. Y son las únicas dos posibilidades. En el tema de reales, ustedes vieron que se cumple la tricotomía, ¿no? Pues siempre son comparables dos números reales. Dados dos números reales X y Y, o X es menor o igual a Y, o Y es menor o igual a X. X0 y A más B entre 2, pues van a cumplir eso. O A más B entre 2 es menor o igual a X0, o X0 es menor o igual a A más B entre 2. Entonces nuestra prueba se va a dividir en esos dos casos, ¿vale? Eso es lo que comenté. Profe, una pregunta, ¿y no podría pasar que X0 sea igual a a A más B entre 2? Ah, por supuesto. Entonces, por eso es que aquí estamos poniendo el menor o igual, porque estamos dando chance a que X0 coincida con A más B entre 2. Existe esa posibilidad y hay que abordarla. ¿Sí me entiendes? Okay. O sea, aquí Entonces, lo que sí. estamos haciendo ahí es generalizar aún más y diciendo, ok, también esto sirve si es igual, ¿no? Exacto, justo. Ah, ok. Vale. ¿Vale? Sí. Ok, entonces, dado nuestro punto, mande, perdón, lo escucho. Sí, maestro. No, que sí vale también. Ah, ok, bien, va. Entonces, fíjense lo que hemos hecho hasta ahorita. Tomamos un punto X en el intervalo abierto a coma B fijo para arbitrario. Es el que sea. Queremos ver que ese punto es un punto interior del intervalo abierto a coma B. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que encontrar una R mayor que 0, proponer un radio lo suficientemente pequeño, de tal forma que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenido en el intervalo abierto a coma B. Por tricotomía, A más B entre 2 es menor o igual a X0 o X0 es menor o igual a más B entre 2. Y por esto se divide la prueba en dos casos. Primer caso, ¿qué pasa si X0 se queda entre A y A más B entre 2? Vamos a ver el dibujo. Fíjense. Pero otra vez, el dibujo pues solo ilustra el problema formal. No, el dibujo no es una demostración. Solo ilustra la situación en la que nos encontramos y trata de ilustrar de una forma lo más general posible. Pero al final, pues un dibujo ni es muy general, ni
ni es una demostración, pero nos ayuda a entender las cosas, ¿va? Entonces, fíjense. Vamos a ver el dibujo. Aquí tenemos a X0. Se supone que X0 está en el intervalo abierto a coma B, pero estamos suponiendo que X0 es menor o igual a A más B entre 2. Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tomarnos la distancia que hay de X0 al punto A. ¿Estamos de acuerdo que esta distancia es X0 menos A? Sí, ¿no? Porque X0 es mayor que A. Aquí tenemos esta condición. Entonces, cuando tomamos la diferencia de X0 con A, esto nos da un número mayor que 0. Por definición de valor absoluto, el valor absoluto de X0 menos A es simplemente X0 menos A, ¿verdad? Entonces, esta es una cantidad positiva. ¿Qué pasa si nos tomamos esta R como X0 menos A? Cuando nos construimos la vecindad de este radio con centro en X0, vean el dibujo. No, esto no es formal, pero vean el dibujo, vean lo que ocurre. Si nos tomamos esta R, y aquí la dibujamos también, ¿qué nos termina pasando? Pues que nuestra vecindad de radio R con centro en X0, al menos geométricamente, pareciera que sí se va a quedar contenida en el intervalo abierto A, B. ¿Por qué? Porque estamos tomando la distancia de X0A, la cual es menor a la distancia que hay de X0 a B. La distancia de X0 a B es más grande. Consecuencia de que X0 se queda por debajo del punto medio. Entonces, cuando yo me construyo la vecindad con este radio, toda esta vecindad se va a quedar contenida en nuestro intervalo abierto A, B, o al menos eso parece en el dibujo. Por supuesto, ahorita lo que vamos a hacer es demostrar formalmente que eso va a pasar, pero la idea geométrica es esta. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Ahorita pasamos a la parte formal. ¿Sí se entiende? Si hay dudas me dicen, ¿eh? Vale, bajo. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues ya proponemos a nuestra R. Proponemos a R como X0 menos A. Afirmamos que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida en el intervalo abierto A, B. ¿Qué hacemos para probar una contención? Pues tomamos un punto en este conjunto, fijo per arbitrario, y demostramos que se encuentra en este otro conjunto. ¿Ok? Entonces tomamos X en la vecindad de radio R con centro en X0, un punto fijo per arbitrario, ¿y qué es lo que tenemos? Por definición de vecindad, tenemos que X se encuentra en el intervalo abierto X0 menos R, X0 más R. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿verdad? Porque ese intervalo abierto, por lo que vimos al principio, es la vecindad de radio R con centro en X0. Entonces, decir que X está en esa vecindad es lo mismo a decir que X pertenece a este intervalo abierto. Ahora, chequen esto. ¿Quién es R? R lo tomamos como X0 menos A. Es el radio que propusimos nosotros. ¿Cuánto nos da X0 menos R? Pues X0 menos R, con la R que propusimos, es X0 menos X0 menos A. Este menos se distribuye en el paréntesis y nos termina quedando que esto es X0 menos X0 más A. O sea, nos termina dando A. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que el extremo izquierdo de nuestra vecindad es A. Y el extremo derecho es X0 más R. Pero sustituyendo la R, ¿qué nos termina quedando? X0 más X0 menos A. O sea, nos termina quedando 2 veces X0 menos A. Entonces, el extremo derecho de nuestra vecindad es 2X0 menos A. ¿Sí? Y entonces, lo que tenemos es que con esta R, nuestro punto X se encuentra en este intervalo abierto, en el intervalo abierto A, 2X0 menos A. ¿Esto qué significa? Significa que X está entre A
y entre 2x0 menos a. ¿Sí está bien eso? Bueno, por otra parte, nota lo siguiente. Nota que 2x0 menos a es menor o igual a 2 veces a más b entre 2 menos a. ¿Eso por qué? Fíjate, voy a hacer el siguiente razonamiento. ¿Cómo se compara? Te pregunto, ¿cómo se compara x0 con a más b entre 2? ¿Cómo se comparan esos dos números? Era Pues, menor o igual. Por ejemplo. exactamente. x0 es menor o igual a más b entre 2. ¿Por qué? Por el caso que estamos haciendo. ¿Sí? Es el caso que estamos considerando. x0 es menor o igual a más b entre 2. Si yo le multiplico dos unidades, entonces 2x0 es menor o igual a 2 veces a más b entre 2. Si yo le resto menos a, o sea, esto, pues entonces me queda que 2x0 menos a es menor o igual a 2 veces a más b entre 2 menos a, ¿verdad? Pero una pregunta, ¿cuánto vale esto? Simplificamos. ¿Cuánto nos queda aquí? 2 por a más b entre 2 menos a. Haciendo la Se van cuentita, los dos, ¿no? nos va a dar a más b menos a, que es simplemente b. Sí, se cancelan los dos, exactamente. Y nos termina quedando la pura b. Ajá. Y entonces, ¿qué tenemos? Fíjense, tomamos un punto X en la vecindad de radio R con centro en X0 y terminamos concluyendo que ese punto X se queda entre A y en medio de B. Consecuencia de todas estas desigualdades. Fíjense, aquí llegamos a que A es menor que X. Lo voy a marcar. Y con el argumento que hicimos aquí, que dimos aquí, tenemos que 2x0 menos a es menor o igual a b. Sí, pero 2x0 menos a su vez es mayor que x. Entonces, x termina siendo menor estricto que b. O sea, x se quedó entre a y b. Ajá. Y entonces, ¿qué obtenemos? Que x está en el intervalo abierto a, b, bajo el supuesto de que x está en esta vecindad de radio R con centro en x0. Al menos en este caso, terminamos concluyendo que la vecindad de radio R con centro en x0 se queda contenida en el intervalo abierto a, b. Porque tomamos un punto fijo pero arbitrario de la vecindad y demostramos que ese punto está en el intervalo abierto a, b. Al menos en este caso. ¿Con esto se acaba la prueba? No, porque apenas abordamos el caso cuando x0 es menor o igual a más b entre 2. Falta hacer el caso cuando x0 es mayor o igual a más b entre 2. ¿Hasta aquí todo va bien o hay dudas? Ustedes díganme. ¿De dónde sacamos el 2x0 menos a? ¿De dónde sacamos el 2x0 menos a? Ah, mira, fíjate. ¿Quién es R? ¿Qué R propusimos nosotros? La R que propusimos fue x0 menos a. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la R que propusimos nosotros, como el radio de la vecindad. Entonces, la vecindad de radio R con centro en x0, por definición, es este intervalo abierto. Por el razonamiento que hicimos al principio de la clase, esa vecindad es este intervalo abierto. Vamos a sustituir la R. ¿Quién es R? Es x0 menos a, así la tomamos. Entonces, sustituye aquí la R. ¿Qué nos queda? x0 más R es x0 más x0 menos a. Esta es nuestra R. Ajá. Solo que la estamos sustituyendo su valor. ¿Qué nos queda? Nos queda 2x0 menos a. Y de ahí sale este extremo derecho, que es el 2x0 menos a. De ahí es donde sale ese número. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Gracias. Ok, vale. Perdón, yo tengo una duda. Sí, dime, ¿qué pasó? En el argumento donde pusimos 2a más b entre 2, ¿por qué le agregamos el menos a? Ah, porque mira, porque nosotros ya sabemos que x, por este argumento, justo el que ahorita le expliqué al compañero, por este argumento, sabemos que x está en este intervalo abierto, ¿verdad? ¿Qué significa estar en ese intervalo abierto? Que x
debe ser mayor que A y menor a 2x0 menos A. Entonces, este número va a ser el puente para mostrar que X a su vez es menor que B. ¿Por qué? Por lo siguiente. 2x0 menos A es menor o igual a todo esto. A 2 por A más B entre 2 menos A. Pero ese número, ¿quién es? Este número, aunque se ve así todo grandote, en realidad resulta ser el número B simplificando. Se cancelan estos dos, después se cancela esta con esta menos A y nos termina quedando B. Entonces, ¿qué hizo este número? Conectar a X con B vía esta desigualdad y esta cadena de desigualdades. O sea, lo que terminamos mostrando con esto es que X se queda entre A y entre B. O sea, X está en el intervalo abierto A, B. ¿Sí me entiendes? Ya, más claro, gracias. Ok. Entonces, fíjense lo que se hizo en general. O sea, aquí hicimos un montón de algebrita. Ah, perdón, ¿alguien habló? Sí, yo, porque eso es estrictamente B. Eso es como que lo que Ah, doble. ¿por qué se hizo un menor estricto? Ah, por lo siguiente. Fíjate que aquí tenemos un menor estricto. Ajá. Después hubo unos menores igual, efectivamente. Aquí hubo un menor igual. Ajá. Pero lo importante es que aquí hay un menor estricto. Aquí tenemos un menor estricto. Entonces lo que tenemos es esto. X es menor a 2x menos A y 2x0 menos A es menor o igual a B. Por muy pequeño que sea B, B va a coincidir con 2x0 menos A. Pero 2x0 menos A es mayor estricto que X. Entonces, X debe ser menor estricto que B. O dicho de una manera un poquito más simple. Si nosotros tenemos estas desigualdades, si nosotros tenemos esto, que X es menor a Y, menor o igual a Z, se puede concluir que X es menor que Z, donde X, Y, Z son cualesquiera números reales. Aquí tienes un menor o igual, efectivamente, pero lo importante es que aquí tienes un menor estricto. Entonces, aunque tengas un menor igual aquí, no importa. Al final se concluye que X es menor estricto que Z. ¿Sí me entiendes? ¿Sí está bien? Ah, sí, ya mucho más claro. Gracias. Vale, ¿no? ¿De qué? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Tomamos un punto de la vecindad de radio R con centro en X0 fijo pero arbitrario, el que sea. ¿Qué mostramos? Que ese punto está en el intervalo abierto A, B. Y al menos en este caso, bueno, y estuvimos en un caso muy particular, ¿no? En el caso en que X0 es menor o igual a más B entre 2, ¿sí? ¿Qué terminamos mostrando? Pues que todos los puntos de la vecindad están en el abierto A, B. O sea, probamos esta contención, al menos en este caso. Ahora hacemos el otro caso. ¿Cuál es el otro caso? Caso 2. Cuando X0 es mayor o igual a más B entre 2, menor estricto que B. En ese caso, vamos a proponer a R de la siguiente forma. Tomamos a R como B menos X0. Y vamos a ver el dibujo. Fíjense. Aquí tenemos a nuestro intervalo abierto A, B. Estamos en el supuesto de que X0 queda por delante de A más B entre 2. Entonces, lo que vamos a hacer, según el dibujo, si uno hace el análisis geométrico, uno se da cuenta de que lo que conviene es tomarse a R como B menos X. ¿Por qué? Porque al estar X0 más cerca de B que de A, X0 está más cerca de B, ¿no? Que del punto A. Como está X0 más cerca de B, esta distancia, este radio, si tomamos este radio y nos construimos la vecindad, pues ocurre que toda esta vecindad, según al menos geométricamente, parece que esa vecindad sí se va a quedar contenida en todo el intervalo abierto A, B. Estamos buscando un radio de tal forma que la vecindad con centro en X0 se quede contenida en el intervalo abierto A, B, ¿sí? Y entonces, según el dibujo, según lo que ilustra el dibujo, es que la R adecuada que nos podemos tomar es, B menos X0.
Así la proponemos, ¿ok? Bajo y afirmamos lo siguiente. La vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida en el intervalo abierto A, B. Vamos a mostrar eso. Es una contención. ¿Cómo le hacemos? Tomamos un punto de este conjunto, de la vecindad de radio R con centro en X0, y mostramos, fijo pero arbitrario, y mostramos que ese punto está en el intervalo abierto A, B. Eso es lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, tomamos X en esta vecindad de radio R con centro en X0, fijo pero arbitrario. ¿Qué significa estar en la vecindad? Estar en la vecindad de radio R con centro en X0 es lo mismo que estar en este intervalo abierto. En el intervalo abierto X0 menos R, X0 más R. Pregunta, ¿quién es R? ¿Cómo propusimos a la R en este caso? A R la propusimos como B menos X0. Entonces vamos a sustituir para saber bien quién es este intervalo abierto. Si R es B menos X0, pregunta, ¿quién es X0 menos R? Pues sustituimos, ¿no? Simplemente. X0 menos R va a ser X0 menos B menos X0. Sustituimos el valor de R, eso es lo que hicimos aquí. ¿Y qué nos termina quedando? Nos termina quedando 2 veces X0 menos B, que es justo lo que puse aquí. ¿Ok? Entonces sustituimos R en este extremo izquierdo y nos termina quedando que es menos B más 2X0. Ahora, calculamos quién es X0 más R. Nuevamente sustituimos la R, nos termina quedando X0 más B menos X0, se cancelan los X0 y nos termina quedando la B. Entonces nuestro extremo derecho en realidad es B. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la vecindad de radio R con centro en X0, en el caso en que la R es B menos X0, es este intervalo abierto. Y en este intervalito abierto que tenemos aquí, y en ese intervalo abierto está X. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Que X es mayor a menos B más 2X0 y menor a B. ¿Ok? Por este argumento que acabamos de hacer. Por otra parte, fíjate. Vamos a empezar aquí. A, estamos de acuerdo que lo podemos expresar mañosamente de esta manera. Vamos a sumar un 0. Este es un 0, ¿no? Menos B más B, eso resulta ser un 0. Estamos de acuerdo. Solo que ese 0 nos va a convenir. Porque entonces A está expresado como menos B más A más B. ¿Ok? Pero ocurre que A más B es lo mismo que 2 por A más B entre 2. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Este 2 entre este 2, eso es un 1. Entonces lo que estamos haciendo ahí es multiplicar un 1 adecuado, que es este 2 entre 2. Este menos B aquí está, no le hemos hecho nada. A más B es 2 veces A más B entre 2. ¿Sí? Muy bien. Ahora, este término, el A más B entre 2, el A más B entre 2, ¿cómo se compara con X0? Pues estamos en el caso, recuerden que estamos en el caso en que A más B entre 2 es menor o igual a X0. Ajá. Entonces tenemos que A más B entre 2 resulta ser menor o igual a X0. Multiplicado por este 2, pues se preserva la desigualdad. Restando esta menos B, se preserva esta desigualdad. Entonces tenemos que todo este número es menor o igual a todo este número, y esto a su vez es A. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Fíjense en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y desigualdades. El principio es A. El final es menos B más 2X0. Entonces, lo que tenemos es que A es menor o igual a menos B más 2X0, y menos B más 2X0 por lo que hicimos arriba es menor que X. Y X es menor que B. Entonces, ¿esto qué muestra? Esto muestra que nuestro punto X que nos tomamos en esta vecindad se queda entre A
y entre B. O sea, X está en el intervalo abierto A, B. ¿Ok? ¿Cómo nos tomamos a X? Pregunta. X fue cualquier punto en la vecindad de radio R con centro en X0 tomado de forma fija pero arbitraria. Terminamos mostrando que este punto X está en el intervalo abierto A, B. ¿Qué se concluye? Pues que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenido en el abierto A, B. ¿Ok? En el segundo caso. ¿Sí? Y con esto agotamos todas las posibilidades, ¿verdad? Dado el punto X0 en el intervalo abierto A, B, voy a subir. Nosotros empezamos la prueba tomando un punto X0 en el intervalo abierto A, B. El que sea. ¿Qué posibilidades tiene? Que X0 sea mayor o igual a A más B entre 2 o X0 es menor o igual a A más B entre 2. Abordamos esos dos casos. Caso 1. Cuando X0 es menor o igual a A más B entre 2. Caso 2. Cuando X0 es mayor o igual a A más B entre 2. ¿Qué mostramos en ambos casos? Exhibimos una R, un número R mayor que 0, con la propiedad de que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida en el intervalo abierto A, B. En el caso 1, tanto en el caso 1 como en el caso 2, propusimos esta R con la propiedad de que esta vecindad se queda contenida en el intervalo abierto A, B. Entonces, sea cual sea el caso que concluimos, bajo. En cualquier caso, lo que tenemos es que X está en el intervalo abierto A, B. Ajá, o sea, lo que mostramos es que en cualquier caso, esta vecindad se queda en este intervalo abierto. Ajá, fíjate, entonces lo que tenemos es esto. Como X fue tomado de forma fija pero arbitraria, se sigue que existe una R mayor que 0, tal que la vecindad de radio R con centro en X0 se queda contenida en el abierto A, B. Eso es lo que mostramos. ¿Y eso qué nos está diciendo? Encontraste un radio con la propiedad de que esta vecindad se queda contenida en tu conjunto A. ¿Eso qué es lo que eso qué nos está diciendo? Por definición, eso lo que dice es que X0 es punto interior del intervalo abierto A, B. ¿Ok? O sea, este argumento lo que muestra es que el punto X0 es un punto interior del intervalo abierto A, B. ¿Por qué? Porque exhibimos una R mayor que 0 de tal forma que esta vecindad se queda contenida aquí. Ahora, una pregunta. ¿Cómo tomamos al punto X0? Fue cualquier punto del intervalo abierto A, B. Tú tenías tu intervalo abierto A, B y tomaste un punto X0 en el intervalo abierto A, B fijo para arbitrario. ¿Y qué mostraste? Que ese punto es punto interior del conjunto. Entonces lo que mostramos es que todos los puntos, como X0 fue tomado un punto, fue cualquier punto del intervalo abierto A, B, lo que mostramos es que todos los puntos del intervalo abierto A, B son puntos interiores. Por definición, lo que mostramos es que el intervalo abierto A, B es un conjunto abierto. Y la conclusión es que este conjunto, el intervalo abierto A, B, es realmente un conjunto abierto. ¿Sí? Esa es la conclusión final. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Ustedes díganme, los escucho. Profe, yo tengo una pregunta. Mande, ¿qué pasó? ¿Pudimos haber utilizado la mínima distancia de un punto X0 a A y a B y nos pudimos haber ahorrado los casos? Se puede hacer también de esa manera. Lo que ocurre es que esa forma es poco intuitiva. Pudimos haber tomado la R justo como el mínimo entre X0 menos A y X0 menos B. Efectivamente. Eso es lo que pudimos haber hecho. Pero
¿cómo surge este mínimo? Esa sería la pregunta. Entonces, por eso es que lo hago de esta manera que es un poco más intuitiva, bastante algebraica, efectivamente hay mucha algebrita que hacer, pero la idea geométrica es mucho más simple haber tomado el mínimo. Pero sí, se pudo haber hecho de esa manera como tú dices. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Profesor, yo no entendí por qué era 2 veces A más B entre 2. 2 veces A más B entre 2. A ver, voy a subir. 2 veces A más B entre 2. Ah, acá abajo, ¿no? Aquí es aquí. En esta parte. Sí, ahí. Ah, mira, aquí lo que hicimos, esa parte es meramente algebraica, fíjate. Fíjate en este A más B que tenemos aquí. Y fíjate en este número de aquí. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos números? Realmente son el mismo, porque 2 veces A más B entre 2, se cancela este 2 con este 2, y lo que obtenemos es A más B, ¿ok? Ahora, ¿cómo se pasa de esta desigualdad a esta desigualdad? Pues acuérdate que estamos en el caso en que A más B entre 2 es menor o igual a X0. O sea, X0 es mayor o igual a A más B entre 2. Entonces, A más B entre 2, comparado con X0, pues es menor o igual. Ajá. A más B entre 2 es menor o igual a X0. Le multiplicamos este 2 y la desigualdad se preserva. Le sumamos este menos B y la desigualdad se preserva. O sea, al final terminamos llegando a que este número es menor o igual a este otro número. Pero este número de aquí es el mismo que este y este. Entonces al final terminamos llegando a que A es menor o igual a menos B más 2X0. Eso es lo que hicimos. ¿Cómo lo ves? ¿Sí está bien o hay dudas? Ah, ok. Sí, ya está bien. ¿Ya? Gracias. Vale. Profesor, ¿pudimos Vale. ahí en esa misma parte haber comparado X0 con A más B sobre 2 desde un inicio en lugar de hacerlo de A y sumar el 0? Comparar X0 con A más B entre 2. En vez de sí, o sea, pudimos haber hecho esto. A ver si te entendí. Pudimos haber dicho, pues A más B entre 2 es menor o igual a X0. ¿Te refieres a esto? Ajá, sí, ya Sí. de ahí empezar a desarrollar y Después llegar a que... multiplicar un 2. Ajá, sí. Menor o igual a 2X0. Después sumar este más este menos B. Efectivamente, también lo pudimos haber hecho en el fondo, eso es lo que se hizo. Solo que aquí ya está en una forma bastante simplificada. Sí, efectivamente. Gracias. No, ¿de qué? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Si se entiende la Sí, estructura de la... Ah, perdón, te escucho. sí. Yo tengo una duda. No alcancé a escuchar bien la parte en el renglón de arriba que dijo por qué X quedaba entre menos B más 2X0 y B. ¿Me puedes repetir lo que acabas de decir, por favor? Que por qué X quedaba entre menos B más 2X0 y B. Mira, por lo siguiente. X, esto es la primera parte importante. X, ¿estás de acuerdo que está en este intervalo abierto? Sí. Ok, entonces estás de acuerdo que X es mayor a menos B más 2X0 y X es menor a B, ¿verdad? Entonces ya tenemos aquí esta desigualdad, que es la misma que aquí. Y también ya tenemos esta otra desigualdad, que es la misma que está acá. Ok, o sea, nos agarramos todo esto y lo ponemos aquí. Y lo que hicimos aquí, en esta parte, en este recuadrito, lo que acabo de marcar, es mostrar que A es menor o igual a menos B más 2X0. Entonces, conectando todo, ¿qué nos termina quedando? Que A es menor o igual a menos B más 2X0, consecuencia de esto. Y esta otra desigualdad, esto de aquí, todo esto, es consecuencia de lo que se dijo aquí arriba. Y por eso que queda toda esta cadenita, ¿sí me entiendes? Sí, gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No?
¿Seguros? Bueno, aquí es importante, hay mucha álgebra. Efectivamente hay muchísima algebrita, pero no hay que preocuparse tanto por el algebrita, sino por entender la estructura de la demostración. Fíjense, voy a subir tantito. ¿Qué es lo que queríamos mostrar? ¿Qué es lo que demostramos? Demostramos que este conjunto es un conjunto abierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que demostrar que para cada punto x0 del intervalo abierto a coma b, x0 es punto interior de A. Bueno, de nuestro conjunto. Ajá, eso es lo que tenemos que mostrar. Aquí hay un para todo. Dice, para todo punto del intervalo abierto a coma b, x0 debe ser punto interior del intervalo abierto a coma b. Como ahí hay un para todo, por eso es que empezamos nuestra prueba diciendo sea x0 en el intervalo abierto a coma b, fijo pero arbitrario. Fue cualquier punto del intervalo abierto a coma b, pero ya que se tomó, está fijo. ¿Y qué es lo que mostramos? Mostramos que realmente ese punto que nos tomamos de forma fija pero arbitraria es realmente un punto interior del conjunto del intervalo abierto a coma b. ¿Cómo se demuestra que un punto es punto interior del intervalo abierto a coma b? ¿Cómo lo mostramos? Pues mostrando que existe una R mayor que 0, un radio lo suficientemente pequeño, y como aquí es un existe, uno lo puede proponer. Existe una R mayor que 0, tal que esta vecindad se queda contenida en el intervalo abierto a coma b. Y entonces nuestro esfuerzo se concentró en proponer esta R y mostrar que es una R buena. ¿Qué significa ser una R buena? Pues que se satisface esta contención. Y lo que hicimos fue esto. Ya esto es parte justo de esta demostración, de este conjunto que tomamos. Usamos la tricotomía y comparamos A más B entre 2 con X0. La prueba se dividió en dos casos y dependiendo del caso con el que estemos trabajando, tomamos y propusimos diferentes R's. En el caso 1 propusimos esta R y en el caso 2 propusimos esta R. Pues sin importar cuál fuera el caso, siempre concluíamos que esta vecindad está contenida en el abierto A, B. Sea cual sea el caso. Siempre concluimos eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que terminamos mostrando? Que todos los puntos del intervalo abierto A, B son puntos interiores del intervalo abierto A, B. Por definición, eso lo que muestra es que el intervalo abierto A, B es un conjunto abierto. ¿Sí? ¿Sí está bien? Bajo. Y como un ejercicio que creo que vale la pena que hagan, es que ustedes demuestren que el intervalo abierto A, infinito es un conjunto abierto. ¿Cómo comenzarían la prueba? Empezarían dando un punto x0 en A, infinito, fijo, pero arbitrario. ¿Qué tienen que demostrar? Que existe una R mayor que 0, tal que la vecindad de radio R con centro en x0 se queda contenida en este rayo. ¿Ok? Eso es lo que van a tener que hacer. Les queda como un ejercicio, inténtenlo, y si hay dudas podemos checarlo mañana, o me pueden mandar un correo, o con los ayudantes pueden preguntarles, y ya, ¿va? Bueno, entonces ya hicimos un ejemplo de cómo demostrar que un conjunto es abierto, cómo demostrar que un punto es un punto interior, y con eso es más que suficiente. Entender la idea, con un ejemplo es suficiente, entender la idea geométrica, con eso nos basta para lo que nosotros queremos, que es estudiar a la derivada. Realmente eso es lo que nos importa. Creo que alguien prendió su audio. No sé si participó, pero creo que no. ¿Podría apagarlo, por favor? Gracias. Ahora, lo que sigue es lo siguiente. Vamos a preguntarnos qué significa que un punto... creo que alguien alzó la mano. Adelante, ¿te escucho? ¿No? Bueno. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya definimos lo que es un punto interior. Ya hicimos disculpe, profe, es que no funcionaba mi micrófono. Perdón, te escucho. ¿Qué pasó?
Sí, solo era una duda general. Digo, es que como estamos trabajando con los números reales, y tomamos A como cualquier subconjunto de ellos, entonces, para encontrar los puntos interiores, entonces A no debe ser vacío, ¿no? Si A es vacío, entonces su conjunto de puntos interiores va a ser vacío. Aunque el caso en que el conjunto A es vacío realmente no es un caso muy interesante. Efectivamente, o sea, siempre vamos a trabajar con Entonces sí tiene conjuntos que ser distinto, ¿no? distintos del Del vacío, vacío. porque en el caso Ah, en ok. que A es igual al vacío, pues no va a haber puntos interiores. No va a haber ni un punto interior y no va a ser interesante ese caso. Ok, solo era una duda. Gracias. Ok, perfectísimo, no, está bien. De hecho, creo que habías preguntado, ¿verdad? En el chat, perdone por no haberte contestado, una disculpa. Bueno, ¿qué más? Ahora lo que vamos a hacer es, ya sabemos lo que es un punto interior. Lo que vamos a hacer a continuación es negar la definición de punto interior. ¿Qué significa? Que un punto X0 no es un punto interior del conjunto A. Ahorita sabemos qué significa que un punto X0 sea un punto interior. Ahora, ¿qué significa que un punto X0 no sea punto interior? Bueno, vamos a negar la definición. Vamos a tomar un conjunto A, subconjunto de R. Y vamos a tomar un punto X0 en A. Fíjense lo que dice la negación. X0 no es punto interior de A, sí y solo sí, esta sería su negación. Para cada R mayor que 0, la vecindad de radio R con centro en X0 no está contenida en el conjunto A. ¿Estamos de acuerdo que esa es su negación? Creo que aquí vale la pena recordar qué significa que un punto X0 es punto interior. Fíjense, X0 es punto interior de A, sí, solo sí. Ser punto interior, ¿qué significa? Ser punto interior del conjunto A, ¿qué significa? Que existe una R mayor que 0, tal que la vecindad de radio R con centro en X0 está contenida en A. ¿Cuál sería la negación de esta afirmación? Pues que sea... perdón, te escucho. Gracias. Sería cambiar el cuantificador, ¿no? El existe por un para todo. Exacto. Y pues decir que no está contenido en A. Exactamente, exacto. Aquí estamos diciendo que existe una R mayor que 0, tal que la vecindad se queda contenida. O sea, hay una vecindad con centro en X0 contenida en A. La negación es que no hay vecindad centrada en X0 que esté contenida en A. O sea, para cualquier radio que tú propongas, la vecindad de radio R con centro en X0 no está contenida en el conjunto A. ¿Ok? Entonces esa es la negación. Si tú quieres demostrar que un punto X0 no es punto interior de tu conjunto A, lo que tienes que hacer es mostrar que para cada R mayor que 0, la vecindad de radio R con centro en X0 no está contenida en el conjunto A. ¿Ok? Y como aquí está el cuantificador para todo, cuando uno empieza la prueba de que un punto no es punto interior, uno empieza diciendo sea R mayor que 0, fijo pero arbitrario. Porque tenemos que demostrarlo para todo número mayor que 0. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo de cómo se demuestra que un punto no es punto interior. Bajo. Y aquí está nuestro ejemplo. Vamos a tomarnos dos números reales A y B con A menor que B. Veamos que A no es punto interior del intervalo cerrado A, B. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro conjunto. Vamos a ver el dibujo. Aquí tenemos nuestro intervalo cerrado A, B. Tomamos al punto A. Aquí está. Y queremos ver que ese punto A no es punto interior del intervalo cerrado A, B. ¿Qué hay que demostrar? Hay que demostrar que para cada R mayor que 0, la vecindad de radio R con centro en X0 no está contenida en A. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos la prueba? Demostración. Empezamos tomando una R mayor que 0, fija pero arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Tenemos que ver que la vecindad de radio R con centro en A no está contenida en el intervalo cerrado A, B. Bajo. Y vamos a ver el dibujito. ¿Qué es lo que tenemos?
Tomamos aquí una R mayor que 0 fija pero arbitraria. Vamos a construirnos su vecindad. La vecindad de radio R con centro en A. Se vería de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Así se vería. Intuitivamente, si es claro que esa vecindad no se queda contenida en A, al menos uno ve el dibujo y le queda claro que esa vecindad no está contenida en A y no importa el radio que tomemos. Si tú lo haces más chiquito, no importa. Siempre del lado izquierdo hay puntos de la vecindad que no se encuentran en el intervalo cerrado A, B. Eso de una manera intuitiva, pero a la hora de formalizar, bueno, tenemos que hacer todo de una manera formal, ¿va? Entonces vamos a hacer lo siguiente, fíjense. Vamos a tomarnos este punto, este otro punto, y vamos a construirnos su punto medio. Vamos a construirnos el punto medio. Entonces, definimos a Y como el punto medio. A menos R, que es este, más A, que es este, y todo lo dividimos entre 2. Ese es el punto medio, ¿verdad? Simplificando, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando A menos R medios, ¿ok? Ahora vamos a notar lo siguiente. Notemos que A menos R medios está en la vecindad de radio R con centro en A. ¿Por qué? Porque cuando tomamos, ¿qué tiene que cumplir un punto para estar en la vecindad? Un punto X está en la vecindad de radio R con centro en A. Sí, solo sí. La distancia de X a A es menor que R, ¿verdad? Esa es la definición de ser vecindad. ¿Estamos de acuerdo? Para que un punto esté en nuestra vecindad, esta distancia tiene que ser menor que R. Entonces, yo digo que este punto, el A menos R medios, está en la vecindad de radio R con centro en A. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando calculo la distancia de A menos R medios al punto A, esa distancia es el valor absoluto de R medios, que es R medios, y R medios realmente es menor que R. Entonces, este punto efectivamente sí está en la vecindad de radio R con centro en A. ¿Qué más? A menos R medios no está en el intervalo cerrado A, B. ¿Por qué? Porque A menos R medios estamos de acuerdo que es menor que A. Si estamos de acuerdo con esa desigualdad, fíjense que R medios es un número mayor que 0. Entonces tú le estás restando a una cantidad positiva. Estás restando esta cantidad. Se te hace un número menor que A. ¿Sí? Y todos los puntos del intervalo cerrado A, B son puntos que están entre A y B. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos? Pues acabas de exhibir un punto en la vecindad de radio R con centro en A, el cual no se encuentra en el intervalo cerrado A, B. ¿Eso qué muestra? Pues que hay un punto en este conjunto que no está en este otro conjunto, o sea, la vecindad de radio R con centro en A no está contenida en el intervalo cerrado A, B. Exhibiste un punto de este conjunto, el cual no se encuentra en el intervalo cerrado A, B. Una pregunta. La R, ¿cómo nos la tomamos? Fue cualquier número mayor que 0. Tomamos un R mayor que 0 fijo pero arbitrario. Fue cualquier número R. No tomamos un R particular, no tomamos R igual a 1, R igual a 1 medio. Fue cualquier número R mayor que 0 y sea cual sea ese número R, mostramos un elemento de la vecindad de radio R con centro en A que no está en el intervalo cerrado A, B. Como R fue, vi el chat, ahorita lo checo, ahorita lo checo. Como R fue tomado de forma arbitraria, se sigue que para todo R mayor que 0, la vecindad de radio R con centro en A no está contenida en el intervalo cerrado A, B. Déjenme ver el chat que creo que escribieron algo. Si falta la rayita al pertenece. Ah, sí, cierto. Sí. Gracias por la observación. En el punto 2, ¿no? En el punto 2, A menos R medios no pertenece al intervalo cerrado A, B, ¿no? Por esta desigualdad que tenemos aquí. Alguien pregunta, ¿de dónde salió Y? Y la propusimos. Nosotros propusimos a Y por el análisis geométrico que hicimos. Fíjate,
¿Nosotros qué queremos? Nosotros queremos ver que esta vecindad no está contenida en este intervalo cerrado. Eso es lo que nosotros queremos. Entonces tenemos que mostrar un punto de la vecindad que no está contenido en este intervalo cerrado. Lo que hicimos fue esto. Tomamos a menos R, tomamos a y nos construimos su punto medio, como dice el compañero en el chat. Tomamos el punto medio de estos dos puntos. ¿Cómo se define el punto medio? Como en este caso sería a menos R, que aquí está, a, que aquí está, y lo divides entre 2. Ese punto medio, al menos el dibujo, lo que nos hace sentir es que se va a quedar fuera del intervalo cerrado a coma B y forma parte de la vecindad. Entonces, ese punto nos va a servir. Está en la vecindad, no está en el intervalo cerrado, y entonces ese puntito lo que va a hacer es mostrar que esto sucede, que esta vecindad no está contenida en este intervalo cerrado. ¿Sí me entiendes? ¿Quién me preguntó esto de la Y? Mande, ¿Nos mande. podría explicar otra vez desde notemos qué, por favor? Claro que sí. A ver, vemos que... Yo tengo una duda antes de notemos que, ¿de dónde salió esa A que dice A menos R2 entre 2? A menos R2 entre 2. ¿Te refieres a esto de aquí o No, lo siguiente. a esta? Sí. Ah, Es eso es que- de simplificar. Porque Ajá. mira, tienes A más A, eso es 2A, ¿no? Ah, Menos vale, ok. R entre 2. Esa fracción se divide en dos fracciones, que es 2A entre 2, menos R entre 2. Cancelamos estos dos y nos queda A menos R medios. ¿Sí me entiendes? Sí, pensé que se Vale, pero vale. no, me confundí. Perfecto. Y alguien me había preguntado algo. Ah, que desde el notemos que. Ah, mira, fíjate. Este puntito, lo que vamos a hacer es mostrar que este puntito está en la vecindad, pero no está en el intervalo cerrado. Este puntito llegamos a la conclusión de que es A menos R medios. Simplificando es A menos R medios. Entonces, A menos R medios está en la vecindad. Sí, sí está en la vecindad, porque la distancia de A menos R medios al punto A es menor que R. Esta parte algebraica, ¿sí la entiendes o hay dudas? Tú dime. Quien me Le preguntó. falta una coma, ¿no? A una coma. Ah, no es o- cierto. No, no olvídalo. Ah, ok. O como paréntesis entre A menos R medios, ¿no? En el valor absoluto o así está bien. Digamos, así está bien, pero sí lo podemos agregar si quieres. Sí, está bien. Porque este es el que juega el papel de la Y. O sea, si lo ponemos es correcto, ¿eh? Sí está bien lo que dijiste. De hecho, creo que queda así más claro. Este es nuestro punto Y, que es el que está aquí. Lo que estamos viendo es que la distancia de este punto A es menor que R. Y por definición de vecindad, eso lo que muestra es que A menos R medios efectivamente está dentro de la vecindad de radio R con centro en A. ¿Sí me entendiste esa parte? Sí. Sí, ahí sí. Ok. Ahora, A menos R medios no pertenece al intervalo cerrado. ¿Por qué? Porque A menos R medios es menor estricto que A. Fíjate que aquí tú estás restando una cantidad positiva. R medios es mayor que 0. ¿Verdad? Entonces, R medios es mayor que 0. A ver, vamos a verlo de esta manera. R medios es mayor que 0. Si yo le sumo a R medios, ¿estás de acuerdo que sucede esto? Porque le está sumando una cantidad positiva. Se hace un número más grande. Ahora, si ese R medios lo pasas del otro lado restando, te termina quedando esto. Ajá. Y eso es justamente esta desigualdad. Que pase esto, nos está diciendo que este número no se encuentra en el cerrado a coma B, porque el intervalo cerrado a coma B, por definición, son todos los números reales que se quedan entre A y entre B. Este número ni de chiste satisface esta condición de estar entre A y B. A menos R medios es menor estricto que A. No va a estar en medio de A y B.
Por lo cual, A menos R medios no pertenece al cerrado A, B. Y entonces de ahí se concluye que esta vecindad no está contenida en el intervalo cerrado A, B. ¿Cómo lo ven? ¿Sí está bien o hay dudas? Sí, ya más claro, gracias. No, ¿de qué? Maestro, Mande. ¿no podríamos haber hecho una contradicción despejando R? O sea, pasando Oye, tu audio se está A menos A, al otro lado grabando. nos daría 2 entre, R entre 2 es mayor a 0. Y luego explícalo, por favor. A ver, ¿podrías repetir tu pregunta, por favor? Es que se te cortó el audio. Que si no podríamos despejar la R, 2R, pasarlo al otro lado, o sea, despejar la R entre 2, despejándola, pasar la A para el otro lado, pasar el dividido entre 2 para el otro lado, y nos daría 0. Y entonces sería R es mayor a 0, y R es menor a 0, pero eso es contradicción a lo que habíamos dicho de que R tenía que ser mayor a 0. Aquí tú dices que hacer esto por contradicción, ¿no? Sí. Sí, también lo podríamos hacer así. Si suponemos que A menos R medios fuera mayor o igual a A, eso sería lo contrario, ¿no? Si suponemos esto, entonces podemos cancelar las A's. Nos queda que menos R medios es mayor o igual a 0. Y entonces terminamos llegando a que R medios es menor o igual a 0. O sea, R termina siendo menor o igual a 0, lo cual efectivamente es una contradicción. Por supuesto, esa también es una manera de demostrar que se cumple esta desigualdad. ¿Vale? Y entonces, ¿hay alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien, seguros? A mí me acaba de surgir una duda, profe. Mande, ¿qué pasó? Entonces, no sé si esté bien, pero decir que todo punto aislado es un punto de acumulación, pero no todo punto de acumulación es un punto aislado, ¿es correcto o no? Ahorita no hemos hablado todavía de puntos de acumulación y puntos aislados. Ahorita hemos definido lo que es interior, perdón. Y los puntos de acumulación al ratito los vamos a definir. Todavía nos va a alcanzar tiempo para definir puntos de acumulación. Pero aguántame tantito y ahorita vemos qué es un punto de acumulación. ¿Vale? Ok. Va, que va. Sí. Bajo. Entonces, fíjense lo que se hizo. Ok, hay algebrita. A veces uno se puede perder en el álgebra, pero la estructura de la prueba fue esta. Tomamos una R mayor que 0 fija para arbitraria. ¿Qué tenemos que demostrar? Que la vecindad de radio R con centro en A no está contenido en nuestro conjunto el intervalo cerrado A, B. ¿Cómo le hicimos para demostrar que esta contención no se satisface? Bueno, que esa vecindad no está contenida en el intervalo cerrado, exhibiendo un punto en la vecindad que no está en el intervalo cerrado. Ese procedimiento es el que se debe seguir para demostrar que algo no es un punto interior. Nos lo dice la negación. Tomamos una R mayor que 0 fija pero arbitraria y demostramos que la vecindad de radio R con centro en X0 no está contenida en el conjunto en cuestión. ¿Cómo demuestras que un conjunto no está contenido en otro? Exhibiendo un elemento del conjunto, en este caso la vecindad de radio R con centro en X0, el cual no se encuentra en el conjunto A. Eso fue lo que hicimos. Propusimos este punto, que lo obtuvimos construyéndonos el punto medio de A menos R a A, y mostramos que ese punto está en la vecindad, pero no está en el intervalo cerrado A, B. ¿Sí? Y entonces la conclusión es que el punto A no es un punto interior del intervalo cerrado A, B. ¿Ok? Y ahí se acaba. ¿Está bien? Bueno, un ejercicio. Ejercicio para ustedes. Demuestren que B no es punto interior del intervalo cerrado A, B con el supuesto de que A es menor que B. Nosotros mostramos que A no es punto interior del intervalo cerrado A, B. Ustedes demuestren que B no es punto interior del intervalo cerrado A, B. ¿Va? Ustedes háganlo en casita. Si hay dudas, pues me dicen y lo checamos.
Bajo. Y ahora lo que vamos a hacer es en estos 7 minutos definir lo que es un punto de acumulación. ¿Ok? A continuación vamos a definir qué significa que que en un punto se acumulen los puntos de un conjunto dado A. O sea, nosotros tenemos un conjunto A dado y tenemos un puntito. En ese puntito ocurre que se empiezan a acumular los puntos del conjunto A. Cuando pase eso, vamos a decir que ese punto es punto de acumulación del conjunto A. Por supuesto que ahorita lo dije de una manera intuitiva, con palabras nada más, pero hay que explicarlo de una forma matemática. Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. Bajo y pasamos a la definición. Definición. Sea A subconjunto de R y X0 un número real. Decimos que X0 es punto de acumulación de A si pasa lo siguiente. Para ser punto de acumulación debe suceder lo siguiente. Para cada R mayor que 0, debe ocurrir que la vecindad de radio R con centro en X0, intersección A, menos el punto X0 menos el unitario de X0, este conjunto resulta ser distinto del vacío. Eso, aunque se vea raro, lo que nos está diciendo intuitivamente es que alrededor del punto X0 se acumulan los puntos del conjunto A. ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un análisis geométrico. ¿Esta R qué es? ¿Qué geométricamente qué representa? Pues es el radio de esta vecindad centrada en X0. Entonces vamos a ver el dibujo. Aquí tenemos a nuestro conjunto A. Aquí tenemos a nuestro punto X0. ¿Sí? ¿Por qué X0 es punto de acumulación? Porque para cualquier radio que nosotros demos, por pequeño que sea, siempre vamos a encontrar aquí un puntito que se encuentra en A, que se encuentra en la vecindad de radio R con centro en X0 y que es distinto al punto X0. O sea, realmente, sin importar el radio que nos tomemos, si nos tomamos un radio aquí más pequeño, uno más pequeño o uno más pequeño, siempre aquí en medio vamos a encontrar puntos que son parte de A, son parte de la vecindad y son puntos nuevos. ¿A qué me refiero con puntos nuevos? Que son puntos distintos de X0. Eso es lo que está diciendo esta intersección. Para cualquier radio que tú tomes, siempre hay puntos de la vecindad. Hay puntos que están en la vecindad, en el conjunto A, y que son distintos del punto X0. Ajá. Entonces, como el radio es el que sea, siempre va a haber puntos, los puntos de A se van a ir pegando cada vez más y más y más y más al punto X0. Puntos de A se van a ir pegando cada vez más y más y más al punto X0. Esa es la definición de punto de acumulación. Mande, te escucho. Con eso, maestro, se refiere a cualquier número, cualquier punto que esté en la vecindad, ¿no? Podríamos tomar cualquiera y menos el punto X0, ¿no? Ajá, o sea, lo que está diciendo esto es que para que el punto X0 sea punto de acumulación de A, debe ocurrir que para cualquier radio que des, por chiquito que sea el radio, siempre en esa vecindad va a haber puntos de A, los cuales son distintos de X0. Entonces, ahí está la idea de que los puntos de A se van acumulando alrededor del punto X0, porque sin importar el radio que tome, siempre hay ahí puntos de A distintos de X0, puntos de A distintos de X0. Aquí hay un punto, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, y si ya nada nos fijamos en los puntitos, pues se van acumulando cada vez más y más y más en el punto X0. Esa es la idea. ¿Cómo lo ven? ¿Si está bien o hay dudas? ¿Sí? Bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Les comento algunas cosas. Al principio, pues, hay que nivelarse.
todos tienen que nivelarse y yo voy a responder siempre todas las dudas. Yo sé que para algunas personas a lo mejor ya conocen todos estos conceptos, a lo mejor avanzan más rápidos, pero debemos de ser pacientes porque eso solo es al principio. Al principio hay muchas preguntas, muchas dudas, hay que aguantar tantito, después aumenta la velocidad en la que se ven los temas. Claro, siempre yo avanzo en base a sus dudas. Entonces, si hay dudas, yo las respondo con mucho gusto. Si no hay dudas, pues yo voy avanzando al ritmo que yo pueda, ¿no? O sea, voy explicando el tema, voy desarrollando todo, pero si hay dudas, yo me detengo sin ningún problema. Y al principio es normal porque hay que nivelarnos, ¿ok? Vamos a ver esto de punto de acumulación en la siguiente sesión. Creo que esto es un poco más rápido. Vamos a hacer algunos ejemplos. Después viene la caracterización de los puntos de acumulación. Esto no lo voy a ver. Esto aquí dejo la caracterización, la comento, eso sí, en la siguiente sesión. Y ya la demostración, pues ustedes la hacen por su cuenta. Aquí está la prueba, la estudian y bueno, eso lo vamos a hacer en la siguiente sesión. Estudiar los puntos de acumulación unido a dar la definición de función derivable. Nosotros vamos a empezar definiendo función derivable en un punto interior. Vamos a empezar así, pidiendo que el punto donde hablemos de derivabilidad sea un punto interior, un punto que realmente está dentro del conjunto A. Vamos a definir qué significa que una función sea derivable, vamos a hacer ejemplos, vamos a dar la interpretación geométrica y hasta ahí. Eso vamos a hacerlo en la sesión de mañana, ¿vale? Entonces, sean pacientes, aguanten. Yo sé que ahorita avanzamos despacio, pero es parte del nivelar a todo el grupo. Pregunten todas sus dudas y ya en las siguientes sesiones van a ver que se va a avanzar muchísimo más rápido, va a ser más fluido y bueno, solo hay que ser pacientes y ya, ¿vale? Bueno, estamos viendo. Cuídense mucho. Bye, bye. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.